La OTAN ha decidido enviar aviones AWACS a Polonia y a Rumanía para seguir la crisis de Ucrania. Esta es la última hora sobre ese conflicto. Y sin apartar nuestra mirada, por supuesto, del desarrollo de los acontecimientos, buscamos hoy otro enfoque para el análisis de esta crisis. Lo hacemos a través de los ojos y de la experiencia de Ana Bosch, compañera, periodista de los servicios informativos de Televisión Española, experta en información internacional y que conoce muy bien la idiosincrasia de los dos principales actores en este conflicto, Rusia y Estados Unidos. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, María. Porque no en vano, allí fuiste corresponsal, primero en Moscú entre el año 98 y el 2000 y después en Washington desde 2004 hasta 2009. Bueno, se está vertiendo mucha literatura sobre esta crisis. Llevamos días hablando de los intereses estratégicos de las partes en el conflicto, de las opciones diplomáticas, del posicionamiento de las potencias occidentales, pero hoy queremos entrar en un plano más emocional y conocer ese sentimiento de desconfianza que parece seguir vivo entre Rusia y la Unión Europea, como en aquellos años de la Guerra Fría. Sí, yo diría que pervive la desconfianza mutua y un conocimiento o desconocimiento, según se vea, asimétrico, ¿no? Ellos, los rusos, nos conocen a nosotros, los occidentales, mejor en general de lo que nosotros los conocemos a ellos, ¿no? Empezando por el dominio de los idiomas. Se mantiene ese recelo. Los rusos, por ejemplo, se quejan siempre de que nosotros, los occidentales, es decir, los Estados Unidos y la Unión Europea, fundamentalmente los Estados Unidos, pero también la Unión Europea, no terminamos de tratarlos como a verdaderos socios, no tenemos la confianza que se tiene con los verdaderos socios, siempre estamos aquello como con un paso atrás sin bajar del todo la guardia. Ellos tampoco se terminan de fiar de nosotros, ¿no? Y el ejemplo paradigmático al que siempre recurren y que está ahí, que de alguna manera marca, es el gran ejemplo de esa desconfianza de ellos hacia nosotros, y volvemos a estar en un capítulo de eso, es la OTAN, ¿no? Ellos dicen: cuando ganáis, cuando Occidente gana, cae el muro, cae la Unión Soviética, se deshace el Pacto de Varsovia, y la OTAN no solo no se deshace, sino que crece y crece hacia nuestro territorio, hacia lo que era el territorio del Imperio Soviético, ¿no? Por así decirlo. Y ahora estamos en otro capítulo de eso, no solo en otro capítulo, es que estamos en la línea no roja, sino incandescente, que es Ucrania, ¿no? Hombre, y es un poco, que le han tocado Ucrania a Rusia, dice, y eso... hasta ahí podíamos llegar. O sea, hasta ahí podíamos llegar. O sea, ya quedamos en que lo de la OTAN ampliándose era un agravio. Ya, si llegáis a Ucrania, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Y luego creo que Occidente, sin ignorar todos esos factores, porque evidentemente lo saben, y en las cúpulas de gobiernos hay kremlinólogos, lo que antes se llamaba kremlinólogos, pero sí se ha no se ha ignorado, pero yo creo que tal vez a menudo en Occidente ignoramos hasta qué punto en cada uno de estos movimientos, en determinadas actitudes de la Unión Europea o de Rusia, se mete el dedo en una llaga que supura mucho, en una herida muy profunda que tienen los rusos. Todos los rusos, incluso aquellos que son muy críticos con Putin, y empieza a haber bastantes que son muy críticos, comparten ese sentimiento de humillación. Como decir, Occidente no tuvo bastante con ganar la Guerra Fría, sino que además nos tiene que humillar, ¿no? Y Putin ha sido el personaje que ha sabido jugar esa carta, y que después de Gorbachov y Yeltsin, que pasan por ser los gobernantes que tragan y que se humillan y que aceptan la humillación de Occidente, Putin es quien les resarce de esa humillación y les devuelve el orgullo. Empezando por el himno, que ha recuperado el himno de la Unión Soviética, la música, cambiándole la letra, porque es entre otras cosas, porque es un himno mucho más imponente y mucho más imperial, con muchísima más fuerza que lo que fue el himno ruso en la época de Yeltsin. Y no solo no se empequeñece, sino que se está viniendo arriba, porque siguen creciendo las hostilidades, y no ha contenido en absoluto, sino todo lo contrario, su presencia en Crimea. Hablamos de Putin, por supuesto. Estados Unidos lleva ya varios días diciendo que esto tendrá unos costes. ¿Qué se refiere? ¿Únicamente a las sanciones? No estamos hablando de costes militares, entre otras cosas porque no hay ninguna apetencia. No la hay en los Estados Unidos, o sea, todavía no han superado el desgaste y la frustración de Irak y de Afganistán. No la hay ahí, y qué decir de la Unión Europea, aquí casi nunca hay apetencia por una guerra. No estamos hablando sobre todo de costes diplomáticos también, de echar a Rusia del G8, de echar a Rusia de la Organización Mundial de Comercio, pero sobre todo de congelar cuentas bancarias fuera, de poner impedimentos a viajar al extranjero, sobre todo a gente del círculo de Putin, del círculo de poder. Lo que ocurre es que Occidente no es un bloque monolítico en eso, porque
estamos en el mundo global y en eso también ha cambiado respecto a la Guerra Fría. Somos interdependientes, es decir, y Occidente tiene interés en no llevarse de todo mal con Rusia. Estados Unidos, lo hemos visto en el terreno diplomático, necesita a Rusia para las negociaciones con Irán, para el conflicto en Siria, efectivamente. Y luego, bueno, Alemania necesita su gas y necesita su mercado para exportar. Francia tiene acuerdos militares y de venta de armas con Rusia. El Reino Unido, muchos millones de dólares se invierten en la City, en la City de Londres y que vienen de origen ruso. Incluso España, a nuestra escala, tenemos muchos intereses económicos y lo recordaba el miércoles pasado en la rueda de prensa con el ministro Lavrov, el ministro García Margallo. El turismo ruso es importantísimo para España y recordemos que el turismo es nuestra principal industria. Solo el año pasado en el consulado de Moscú se expidieron 1 millón de visados. La mitad de los visados del Estado español el año pasado fueron para rusos. Los rusos están invirtiendo en el mercado inmobiliario español, sobre todo en la costa mediterránea. Es decir, que hay allí muchos intereses, con lo cual tampoco está claro que esas sanciones se vayan a aplicar a fondo ni cuáles se vayan a aplicar. Y por otra parte también hay un desequilibrio a la hora de sopesar las repercusiones de esos costes. A Putin le importa poco, o por lo menos le importa mucho menos los costes que pueda sufrir su población respecto a medidas que tome él, respecto a, en cambio, la preocupación que sí tienen los líderes democráticos occidentales de los efectos de los costes en su población. Lo cierto es que desde que regresó Putin a la presidencia en 2012, los signos de deterioro de las relaciones con Estados Unidos no han ido a menos tampoco, se han ido multiplicando y ahora estamos, como decíamos antes, en un escenario tal vez más propio de la Guerra Fría, con un Putin, ese sí que es frío y calculador y cada vez más poderoso, al menos eso es lo que parece percibirse desde la escena internacional. Está poniendo a prueba a Obama, a quien ya dentro de su propio país le acusan de falta de firmeza ante el desafío de Moscú. ¿Qué estamos ante un Putin muy duro versus un Obama muy blando? Bueno, estamos frente a dos líderes completamente distintos, dos sociedades distintas y dos reacciones distintas. Como decía antes, Putin ha jugado la baza de esa humillación tremenda que sienten los rusos por el desmembramiento de la Unión Soviética, más que por la caída, por la victoria de Occidente, es por el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no? Eso de que todas esas repúblicas estén por ahí, que ellos ya no se midan cara a cara con los Estados Unidos. Y Putin ha vestido su liderazgo a base de recuperar el orgullo de ser ruso, de dar un puñetazo encima de la mesa y de ser un hombre fuerte, ¿no? O sea, cada vez que Putin ha tenido un gesto de autoridad, incluso muy fuerte, como fue en el 2002, creo que fue el asalto al Teatro Dubrovka en Moscú por parte de comandos chechenos, que él gaseó, mató a los terroristas, a los secuestradores, pero también mató a algunos ciudadanos rusos que estaban en el teatro. Bueno, su popularidad se disparó, ¿no? Y frente a eso tenemos a Barack Obama, que es un líder de un país democrático, que por lo tanto se tiene que preocupar de tener el respaldo de la mayoría de la población y que además es del Partido Demócrata. El Partido Demócrata en la sociedad estadounidense lo ve siempre como débil en defensa. Los ve bien gestionando la economía, pero los ve débiles, blandos, acomplejados a la hora de usar la fuerza. Efectivamente. Entonces, el Partido Republicano pasa como en todas partes. En ese sentido, Estados Unidos es una sociedad muy crispada en lo político y se parece un poquito a España, ¿no? Al Partido Republicano no duda en usar, y los creadores de opinión en torno al Partido Republicano no dudan en azuzar eso, en decir, es blando, ha dado marcha atrás en Siria, cuando ya pensábamos que íbamos a bombardear Siria, ha dado marcha atrás por Rusia, porque ha sido Rusia quien lo ha evitado, está recortando presupuesto en defensa, nos ha retirado de Irak, estamos saliendo de Afganistán, entonces están usando mucho eso, ¿no? Y luego, bueno, existe la sospecha, difícil de explicitar, pero la sospecha de que también desde la mentalidad rusa y desde Putin, desde la perspectiva de Putin, incluso la elección por parte de los estadounidenses de Barack Obama como presidente fue un síntoma más de la decadencia, de la debilidad creciente de los Estados Unidos, visto, insisto, desde la perspectiva de Putin. Ana, interesantísimo, como siempre, charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu análisis. Esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros en El Mundo en 24 horas. Aquí estoy. Gracias, buenas tardes. Gracias.